El duelo es universal y de alguna u otra forma aparece en todas las culturas. Todos, más tarde o más temprano en realidad, pues nos tendremos que enfrentar a la realidad de la pérdida de algún ser querido. Algunas veces esas pérdidas se pueden englobar dentro de las pérdidas de ley de vida, pero otras veces se vuelve esto incluso más complicado. Por ello, contamos hoy en Elemental Science para hablar de duelo con un profesional y psicoterapeuta llamado Marc Mesa. Marc, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos Javier, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Compañero. Me encanta que saques a relucir mi nombre oculto, yo soy feliz por ello y que todos nuestros telespectantes, podemos decir, de Elemental Science, pues, sepan de eso. Metemos un poco de humor en un tema tan serio como lo este. Que tú quieras, vale. Porque bueno, me preguntaba hace un rato nuestro realizador, ¿por qué hablar de duelo en el 2024? Vale. ¿Por qué seguir hablando de duelo a estas alturas, ¿no? de la vida o de la investigación? Y bueno, como tú dices, es un tema recurrente, es un tema que, bueno, no voy a decir ni por fortuna ni por desgracia, porque como tú indicabas es ley de vida, pues es un tema que siempre va a estar presente entre nosotros y es un tema también que suele pasar o suele venir a consulta. Vale, o sea que es necesario hablar de duelo porque en realidad nos enfrentamos a la pérdida, nos enfrentamos a la muerte más tarde o más temprano. Como tú bien has indicado antes. Vale. Entonces, claro, y por fortuna, ahora sí digo por fortuna, todo el mundo va a tener que pasar por el duelo, ¿vale? Porque en una vida plena, en una vida larga, pues es un proceso vital, ¿vale? Que siempre va a dar lugar. Entonces es importante y más hablar de él porque hay también una serie es un proceso que es disfórico, es decir, no es agradable, aunque sea normal. Y que sea un hecho que pase no significa que queramos que pase. Es un hecho que por lo común la gente suele resolver por sí misma, o con la ayuda de la familia, con la ayuda de su entorno. Pero bueno, hay veces que también es verdad que se puede complicar o incluso, aunque no haya una complicación patológica, la gente también recurre a nuestra ayuda, ¿no? Vale. La cosa es que incluso la sociedad, muchas veces el entorno del superviviente, que es la persona que sobrevive al fallecimiento de su ser querido, pues suele dar unos consejos o intentando ser bien intencionado, suelen dar consejos muchas veces erróneos o que alimentan el problema. Vale. O sea que hay que tener cuidado en realidad con lo que se dice cuando una persona tiene una pérdida, de cómo apoyamos a esa persona. Claro, eso es. Y además hay una serie de creencias culturales o hay una serie pues, de mitos y que vienen que no ayudan, en definitiva. Muy bien. Entiendo que entonces de todo esto vamos a hablar durante este programa, brevemente. Aún así, por empezar por algún sitio, para ti creo que es importante hablar del apego. Hablar del apego y su relación con el duelo. ¿Por qué crees que es importante esto? Porque, bueno, primero intentemos dar algún tipo de definición de qué es el apego y comenzamos. Vale. Efectivamente, para entender el duelo creo que es importante hablar del apego, pero antes, si me permites, por supuesto, antes de definir el apego, definiría brevemente qué es el duelo. Vale, venga, da una definición. ¿Vale? Porque es otra palabra que se suele usar comúnmente y yo creo que muchas veces la gente no tiene claro qué es exactamente. Define el constructo. Mira, hay, como creo que tú indicabas en alguna ocasión, hay muchas definiciones, efectivamente. Hay tantas definiciones de duelo como autores que pretendan definir el duelo, claro. Son muchísimas. Podríamos estar aquí horas. Pero yo creo que podríamos resumirlo mucho, ¿vale? Como un proceso de adaptación, ¿vale? A la pérdida de un ser querido. Vale. Eso como muy resumido. ¿Vale? Y lo más importante también es que hay una serie de reacciones normales, ¿vale? Que como decía antes, pues son disfóricas, es decir, son agradables,
pero eso no significa que sea patológico. Vale. Hay una serie de definiciones normales. Dentro de todas estas definiciones, incluso Freud, ¿vale? Hablaba de que no tiene que ser por la pérdida exclusivamente de una persona amada, sino también una abstracción que haga las veces, ¿vale? de un ser amado. Es decir, que hablamos de pérdida en general. Vale, que podemos hablar de pérdidas relacionadas con seres queridos que mueren, pero también puede ser por una pérdida de un trabajo, porque eches de menos tu casa y te hayas mudado, o porque hayas perdido juguetes de cuando eras pequeño. Sí, o una ruptura sentimental, ¿vale? En cualquier caso son pérdidas que para la persona supone algo muy doloroso perder. Vale. Entonces, bueno, hablamos entonces en todas estas definiciones de una serie de denominadores comunes, ¿no? Hablamos de que siempre el duelo es una respuesta a esa pérdida, ¿vale? Se habla, pues, de un proceso. Después, si quieren, lo comentamos. Es algo que es dinámico, no es una dicotomía, no es un todo o nada, no es un blanco-negro. Hay una serie de fases, procesos, tareas, ¿vale? Como te he dicho antes, hay un duelo normal, ¿vale? El que le llaman el no complicado, y después hay otro que se puede complicar y puede ser patológico, ¿vale? En cualquier caso, como te he dicho antes, es un proceso que para la persona pues, le produce cierta disforia, es un proceso doloroso, que no es agradable, ¿vale? Hay pérdida y lo más importante es que hay una adaptación. Hay una serie de analogías o símiles, ¿vale? Diversos autores los proponen y la verdad es que son gráficamente muy explicativas. Sí. Vale. El proceso del duelo lo podríamos comparar, por ejemplo, con una fiebre, por ejemplo, ¿vale? La fiebre se presenta pues, ante una infección vírica o bacteriana, ¿vale? Y se produce pues, una elevación de la temperatura corporal, que eso produce un malestar, ¿vale? Embotamiento, dolor de cabeza, en fin, todo eso con objetivo de eliminar ese virus de la bacteria. Entonces esto sería algo parecido, ¿vale? Es un proceso, vamos a decirlo, de curación, de adaptación, en el cual tras un momento de malestar largo, pues la persona cura, sana esa pérdida, ¿vale? Y también se adapta, es decir, transforma su realidad y su medio. Vale. Una vez ya definido el duelo, una vez ya sentadas las bases de qué es esto, de qué es esta reacción, ¿no? Común ante una pérdida, vamos a entrar ya en el tema de apego. ¿Qué es el apego, Marc? Eso que me... Por el que preguntaba. Sí, que te he cortado y te he querido meter la chapa de, oye, vamos a definir el duelo. ¿Qué es el duelo, no? ¿De qué estamos hablando? Bueno, es que previamente te estuve hablando de la importancia que yo le doy al apego porque creo que es una definición que ayuda a entender por qué produce tanto dolor esa pérdida. El apego, bueno, hablo de la teoría que desarrolló pues, el médico psicoanalista John Bowlby, ¿vale? Definió el apego como un vínculo afectivo, ¿vale? Que se crea al inicio de la vida con un cuidador, ¿vale? Pues el padre, la madre. Se da ese vínculo afectivo que da una seguridad. Entonces, ¿para qué sirve esta seguridad, ¿vale? Creada en los primeros años de vida? Pues es un vínculo afectivo muy fuerte que le da seguridad a la cría. Hablamos tanto de cualquier tipo de mamífero, incluso se da en aves también. Entonces, nosotros somos mamíferos, ¿vale? Pues ese apego también se da en animales. Y entiendo que, claro, al sentirte apegado a algo y al generarse ese apego con una persona o con una relación o con un trabajo, puede ser mismamente, como he dicho antes, ante la pérdida de algo que se genera en la infancia, ese vínculo tan fuerte, es cuando aparecen las reacciones de duelo. Bueno, lo que quiero entrar en el apego es porque
vemos el peso, ¿no? Ese vínculo tan especial que tenemos con las personas, Sí. pero va más allá, porque a lo mejor tienes una pérdida que no está directamente relacionada con tu figura de apego, ¿vale? En tu edad temprana. Entonces entiendo que ante la pérdida de apegos es cuando ocurre el duelo, ¿o cómo? No exactamente. Hemos definido anteriormente que el duelo se da ante cualquier pérdida, ¿vale? Importante para la persona. Vale. Lo que sí es interesante definir el apego es porque, ante todo, donde más nos va a costar, evidentemente, es sobrellevar los duelos de figuras de apego. Eso por un lado. Pero, segundo, también va a definir cómo vas a superar o cómo vas a afrontar posibles duelos. Vale. Para que te haga una idea, la cría, el niño, el animalito, lo que tú quieras, cuando tiene esa figura de apego, esa referencia, la raya, la manta raya. pues creo que en los peces no está estudiado. ¡Ay! Está estudiado en los mamíferos y en algunas aves. ¿Vale? Y en el agua, en los delfines, pero son mamíferos. No son mamíferos, la casualidad. La casualidad. Por lo que sea. Pero bueno, en cualquier caso. Hay una necesidad de seguridad. Vale. Entonces, ante la cría, pues explora el mundo, y cuando tiene algún tipo de alarma, de miedo, de pista de que pueda haber un peligro, pues rápidamente va buscando su figura de apego. ¿Vale? Es un apego seguro, sabe que siempre está ahí, y eso le va a dar la seguridad de poder explorar. Entonces, ante la falta de esa figura de apego, cuando no la encuentra, pues hace una especie de una conducta de llamada. Las crías que lloran, el niño que llora, que grita mamá. Entonces, muchas veces, incluso en adultos, cuando perdemos alguna figura de apego, pues incluso hay una conducta, una regresión hacia esa llamada. Vale, o sea que he ahí la relación del duelo con el apego, más o menos. Más o menos, una de ellas. Y como te decía, pues el apego inicial pues va a establecer cómo te enfrentas, ¿no? a los duelos después. Hay distintos tipos de apegos, está el seguro, inseguro. Dentro del inseguro pues hay distintas divisiones según el autor, ¿no? Pero se habla pues de ansioso ambivalente, de evitativo y demás. Vale. Entonces, por seguir avanzando y que tengamos establecidas bien las bases sobre el duelo, ¿sí? Me dices que, o por lo menos comentábamos, que habría un duelo normal, sí, y habría un duelo patológico, o no normal, o complicado. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Vale. El poner nombre, bueno, es simplemente por diferenciarlo. Vale. Es una etiqueta, depende del autor, pues lo llama de una forma u otra. Pero como hemos definido rápidamente con el duelo, hemos visto que el duelo es normal. Vale. Ese duelo normal se le llama normalmente duelo no complicado, duelo no patológico, ¿vale? Y al otro pues se le llama duelo complicado, duelo patológico, y hay una serie de nombres. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, los dos son disfóricos, es decir, los dos se pasa mal. Eso es. ¿Vale? Normalmente a la ayuda en el primero pues se le llama acompañamiento, asesoramiento, ¿vale? Y es algo que incluso Freud decía que se pasaba solo, con la ayuda pues, de la familia, con ayuda de la religión, ¿vale? Y decía que no era adecuado interferir en él. Sin embargo, a día de hoy pues tenemos más conocimientos, más herramientas, y bueno, en el momento que alguien simplemente tiene un nivel elevado pues de angustia o de pasarlo mal, pues puede venir a pedir ayuda. ¿Vale? El duelo no complicado es el que se termina resolviendo. ¿Vale? El duelo se suele, como he dicho antes, de definir o explicar mediante una serie de fases, etapas, o incluso, ahora si quieres te explico, de tareas, y sería pues más o menos cumplimentarlas, más o menos pues ir adaptándose, ¿vale? Y se termina resolviendo ese duelo, ¿vale? El duelo complicado pues podría ser cuando se atasca,
Vale. Ese duelo de alguna forma se atasca en alguna de las fases y no se termina por resolver. Es como, imagínate a la analogía de una enfermedad, Vale. una herida. Vale. Una herida que no cicatriza o cicatriza mal, que termina haciendo, pues infectando. ¿Vale? Incluso se cierra, pero sigue habiendo pus. Vale. Pues en algún momento eso hace un absceso y porque termina reventando en algún momento, ¿no? Vale, o sea que la diferencia más significativa entre duelo normal y duelo patológico es que ¿Y el duelo resolvida? normal se resuelve. Y el duelo patológico al final se estanca en algún punto del proceso de sanamiento, lo que va a hacer, entiendo, que luego sea necesaria la intervención de algún profesional o... El profesional puede intervenir en ambos. Vale. En ambos. Evidentemente, cuando hay un duelo no complicado, ese duelo puede quedar latente. Vale. ¿Vale? Incluso pues, hay casos en los que desemboca pues, en algún tipo de problema, de sufrimiento, de patología, y a lo mejor la persona, el consultante que viene a sesión, pues incluso no sabe que es por eso. ¿Vale? Tiene un sufrimiento que a lo mejor está indirectamente relacionado. En un duelo no complicado, pues oye, también la persona puede venir a pedir ayuda, porque igual su nivel de sufrimiento es muy elevado, ¿vale? O incluso no tiene complicación, pero tiene a lo mejor pues cierta necesidad y cierto riesgo de caer en esa complicación. Vale. Y Marc, ¿cuánto dura un duelo normal? Pues depende a qué le preguntes. A ti, por ejemplo. Bueno, yo creo que tenemos que ser un poco anormativistas en ese aspecto. Vale. Y creo que cada persona es un mundo. Hay una serie de coincidencias en autores y si bien algunos hablan de mínimo 6 meses, otros mínimo 1 año y se habla pues hasta 5 años. Lo normal es revisar después del primer aniversario de la muerte. ¿Vale? Se habla de que, hombre, mínimo se tarda 2-3 meses y yo diría que máximo 2 años. Vale. Pero ya te digo, eso es por decir, porque cada persona es un mundo y lo mismo una persona lo resuelve en 5 años, pero lo mismo lo resuelve en 6 meses. Vale. Depende de muchos factores. Y por seguir hablando de cosas que se creen en el acervo popular, siempre hemos escuchado, sobre todo en las películas o en los libros, que parece que hay como fases, ¿no?, en el duelo. Sí. Fases como la negación, la ira, la depresión, la aceptación, esas fases, ¿no?, de las que siempre se suelen hablar. ¿Qué parte hay de verdad y qué parte hay de mito? No es verdad o mito. Yo diría que más bien es la evidencia científica, ¿vale? Efectivamente, en el acervo popular tenemos esa serie de fases, ¿vale?, o etapas por las que se supone que la persona pasa. Y por seguir con esto del acervo popular, ¿no?, de lo que hablamos de cuánto dura un duelo normal, vamos a hablar un poco de esas fases, ¿no?, del duelo, como la negación, la ira, la depresión, la aceptación. ¿Qué es eso? ¿Eso es cierto? ¿No es cierto? Vale. Yo diría que más que sea cierto o no, es lo que la evidencia, ¿no?, o algunos estudios han hablado sobre ello. Lo que tú hablas del acervo popular, pues efectivamente, tenemos siempre en mente, ¿no?, y en las películas, esas fases de negación, ira, y vamos a decir la culpable de esto pues fue una psiquiatra suiza, que era Elisabeth Kubler-Ross. Bien. Que trabajó pues, o investigó en los cuidados paliativos, ¿vale?, de enfermos que estaban próximos a la muerte. Vale. Y vio pues, una serie de fases, ¿no? La describió como algo secuencial y efectivamente la negación, ira, negociación, depresión y finalmente esa aceptación, ¿vale? Ella pues propuso 5 fases y bueno, hay autores que han propuesto 7, 12... Incluso lo habitual es que a estas 5 pues, se sumen 2 más, ¿no?, que es el de la culpa y el del restablecimiento, que es como el de la resolución, ¿no?, de todo el proceso. Aunque este proceso, como te decía, estas etapas la aplicó a los cuidados paliativos, son perfectamente válidos para el duelo y cualquier tipo de pérdida. Vale. Después, claro, tiene una serie de problemas. Yo personalmente no me gusta esta del duelo con estas fases, porque aparte de que haya algún
una evidencia científica, tampoco sé si hay metaanálisis, pero habla de que, bueno, que más que unas etapas consecutivas, pues lo que hablamos son de ciertas reacciones que tienen cierta vinculación entre ellas, hace que la gente piense que es un proceso casi automático, ¿no? Que es algo que hay que dejar hacer, que hay que dar tiempo, que hay que dar espacio y la persona en duelo pues, pasa a través de ella, ¿no? Entonces, a mí esa división no sería mi favorita. ¿Y cuál es la división que sí te gusta? Pues a mí me parece mucho más práctica, mucho más interesante la explicación que dio William Worden, Vale. un psicólogo de la Asociación Americana de Psicología, ¿vale? Que se ha hecho pues ahora pues uno de los mayores expertos a nivel mundial de duelo. Y habla pues de tareas. Entonces habla de 4 tareas. ¿Qué ventaja tiene? 4 tareas, entiendo, por las que hay que pasar y superar, no 4 tareas que tienes que esperar a que Correcto. La vida te... Esa es la diferencia, es como más dinámico, le da responsabilidad a la persona, ¿vale? De superar el duelo. Pero no solamente le da la responsabilidad, sino también le da la posibilidad de trabajar ese duelo, de poder pasar por esa fase y trabajarlas. ¿Y cuáles serían esas fases? Vale. Worden pues habla de 4 tareas. La primera pues sería la de la aceptación de la realidad de la pérdida, ¿vale? A distintos niveles, pues, pero bueno, no voy a enrollarme mucho. Hablamos de una segunda tarea que sería pues elaborar el dolor, es decir, no guardarse el sufrimiento, sino elaborarlo y sacarlo afuera, ¿no? O sea, hacer algo activo para que ese sufrimiento pase, sane y cambie. Eso es. ¿Vale? Después hay una tercera tarea que sería a la adaptación del nuevo mundo, de esa nueva realidad que supone en el que no está ya esa persona, el fallecido. Vale. También a distintos niveles, a nivel externo, interno, metafísico. Y una última, ¿vale? Que sería, además, una de las más interesantes, que no sería una despedida con el fallecido, sino todo lo contrario, sería establecer lo que llamaba un vínculo continuo, que es darle un nuevo sitio al fallecido, ¿vale? Es adaptar esa pérdida, pero darle una nueva ubicación. No se trata de olvidar a la persona, no se trata de pasar página, sino se trata de simplemente recolocarla en tu vida, ¿vale? Y mantenerla, pero en un sitio diferente, que esté en tu recuerdo, que no interfiera y que sigas tú con tu vida. Genial, esas son las 4 fases de Worden. También tengo entendido que esas 4 fases no hace falta hacerlas en un orden secuencial. Correcto. Sino que puedes ir saltando de una a otra. Claro, no hay que caer en el riesgo de esa primera taxonomía que era la de las 5 fases rígidas, ¿vale? Que da a entender que hay que pasar de una a otra, ¿vale? Ni en la primera ni en las tareas de Worden es así. Evidentemente depende de la persona y del caso y vamos un poco para adelante, para atrás. Lo que sí, en el caso de Worden establece que hay que superar las 4 tareas. Vale, genial. ¿Cuál es el papel del psicólogo en todo eso, en este acompañamiento durante estas 4 tareas entonces? Bueno, como te decía, lo más habitual es que las personas resuelvan por sí mismas, ¿vale? Con ayuda pues de su familia, de su círculo cercano. ¿Vale? Pero hay veces que el sufrimiento pues a lo mejor es muy grande, a lo mejor la persona no sabe resolver y bueno, y pide ayuda. Si está interesado en pedir ayuda, nosotros estamos dispuestos a ayudarle. Hay distintos puntos de vista, ¿vale? Hay quien cree que, bueno, que hay que estudiar aspectos de riesgo. Hay quien piensa que hay población a la que directamente hay que ayudar. Y hay estudios que dicen que realmente no es así. No da realmente una ayuda extra al que no lo necesita, ¿vale? Sino al que la pide. Entonces, hay ese acompañamiento o ese asesoramiento para ayudarle a pasar por las distintas tareas. Genial. Ya por último, por intentar cerrar un poco el tema, siempre se ha hablado o se ha mantenido ciertos mitos en relación al duelo. Es decir, el
duelo es una cosa, pero hay otras diferentes que se creen. Hemos definido muy bien qué es el duelo. Vamos a hablar de algunos mitos relacionados con él. Efectivamente, como decía al principio, uno de los motivos de seguir hablando del duelo a día de hoy es porque hay una serie de mitos o creencias en la sociedad, ¿vale? que no son adaptativas, ¿vale? No ayudan a que las personas pasen ese duelo, construyan ese duelo, lo trabajen, ¿vale? El primero es el tiempo lo cura todo, ¿vale? Se piensa que hay que dar espacio y que el tiempo lo resuelve y que pasamos por esa serie de etapas o fases, ¿vale? Que están en el acervo popular, como hemos dicho antes, y que pasan de forma automática. Pero bueno, si fuera así, con anestesia a la persona, con cualquier psicofármaco sería suficiente, ¿vale? Entonces, pues esa creencia no ayuda. Entonces, hay que hacer algo más constructivo, más dinámico, como tú decías antes. Otro tipo de mitos es que expresar el dolor es dañino, ¿vale? Que hay que inhibir de cierta forma el dolor. Está bien visto en las fases iniciales, en la etapa aguda del duelo, es decir, cuando estás en el sepelio, donde sea, pues oye, pues ahí puedes llorar, puedes expresar tu malestar, pero llega un momento que te dicen, palmadita, hombre, ya está bien, ¿no? Vale. Entonces es como que hay que inhibir ese dolor y incluso pues no se puede hablar de él, ¿no? Que algo dañino para la persona en sí. Después también es como que ese dolor tiene que estar en la intimidad. Es decir, te lo tienes que guardar para ti, ¿no? Como que está mal visto, que la gente hable de su sufrimiento o de su malestar. Y eso, bueno, lo que hace es que se enquiste, ¿vale? Hay poca validación en general con las personas, los supervivientes. Entonces se le invalida todo el proceso. Vale, o sea que estos son los mitos, los grandes mitos a grandes rasgos. Muy a grandes rasgos, ¿vale? Sobre todo el principal es el que no pasa. Vale. Lo tienes que pasar. Muy bien, Marc, pues muchísimas gracias por venir a hablar de duelo. Si la gente quiere contactar contigo, ¿dónde lo tendría que hacer, Marc? Cuéntanos un poco. Pues mira, yo creo que la principal fuente de contacto o medio de contacto pues puede ser a través de nuestra página web. Vale. Simplemente si las personas ponen Google Centro de Psicología Elemental, ¿vale? Puede encontrarnos. O www.centroelemental.com. Si lo quieren poner directamente. Vale. Pueden ver a leer sobre el centro, hay material que pueden consultar y sobre todo pueden ponerse en contacto con nosotros. Maravilloso, Marc, muchísimas gracias. ¿Volverás a Elemental Science? Por supuesto.